estas razones, entonces se prolonga el plazo. Pero eso debe de ser comunicado de manera escrita, de manera formal a la persona que está solicitando la información. Si hay un silencio, entonces ahí ya hay una violación a la ley de acceso a la información pública en una infracción leve que se llama no entregar la información dentro del plazo previsto por la ley. Siguiente. Hoy entramos a las infracciones graves. Con las infracciones graves, bueno, que ya vimos que son más salarios mínimos, con las infracciones graves, la primera es la negligencia en el trámite de la solicitud de información o publicación de información oficiosa. Esta infracción a lo que hace referencia es a que el oficial de información, sobre todo, es quien tiene la obligación de que en los portales de transparencia exista la información que la misma ley de acceso a la información pública y sus lineamientos establece como información pública oficiosa. Y la ley de acceso es clara cuando ya le establece qué vamos a considerar por ley, por información pública oficiosa. Y la información pública oficiosa es aquella que usted no necesitaría solicitarla, sino que ya debería de estar en los portales de transparencia o en las páginas web de cada una de las instituciones, como por ejemplo organigrama, normativa, plazas, los cargos, los salarios, los acuerdos. Si son instituciones que son colegiadas, tienen que tener los acuerdos. Igual los ministerios también tienen que tener los acuerdos ministeriales. Entonces, si esta información no está colocada en los portales de transparencia, pues hay una negligencia de parte del oficial de información que puede ser perfectamente denunciada por algún solicitante o por alguien que sea muy visitante de las páginas y portales de transparencia, porque hay muchas personas que realmente investigan. Yo realmente eso me llena de mucha inspiración, porque sí yo detecto que cada vez hay más personas que sobre todo con este tema, creo yo, de la virtualidad, nos ha llevado como a aprender un poco a la fuerza, muchas técnicas, incluso de conectarnos por el teléfono. Entonces ahora les voy a poner el ejemplo de mi madre, que es la que más conozco. Es una señora mayor de 60 años, pero ahora yo la veo que ella está conectada y que como con todas sus limitantes, pero me dice, fíjate que investigué en la página de la Embajada Americana, por decirle algo, que no es una institución pública, pues, pero investigué en la página de tal lado y ahí está, fíjate. Entonces, yo creo que esta nueva normalidad, digamos, que nos ha llevado a estar más cerca de las plataformas digitales, pues yo creo que nos puede ayudar también para revisar las páginas de las instituciones públicas y ahí permitirnos ver la información que está publicada o no. Y esto, si no está publicada, es una de las infracciones que nos permite verificar que si está en la información que debe de estar ahí, que es obligación que esté dentro de los portales de transparencia. Otra de las infracciones que son graves es denegar información que no es reservada o no es confidencial. Por ejemplo, no puede haber una denegatoria de información sin que no tenga una justificación. Por ejemplo, la información pública, la información que tienen los entes obligados, es decir, tanto las municipalidades como los entes gubernamentales, autónomas, etcétera, en general es información pública. Es decir, es información que es un patrimonio público y que todos los que estamos acá podemos tener acceso, siempre y cuando la solicitemos. Si en un dado caso nos niegan la información, tienen que decirnos por qué. Y las únicas razones por las cuales nos pueden denegar la información es porque o es confidencial, es decir, por ejemplo, si alguien llega al Instituto de Acceso a la Información Pública a solicitar quién es el esposo y el nombre del esposo y de los hijos de la comisionada Liduvina Escobar, pues obviamente le diría al oficial de información, mire, discúlpenos, pero esa información es confidencial, no se la podemos entregar. Si alguien va, por ejemplo, y dice que quiere el plan estratégico de seguridad del organismo de inteligencia del Estado, entonces ahí pues le tienen que decir en Casa Presidencial, discúlpenos, no le podemos entregar esta información porque está dentro de las causales que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública, de que la información reservada debe de ser específicamente por temas de seguridad. Pero esas razones son bien específicas. Lo que les quiero decir es que no le pueden negar información si no es por estas dos causales.
ya sea porque es información reservada, porque es información confidencial o porque la información en algunos casos no existe dentro de la institución. Pero aún así, tiene la institución que comprobar por qué no existe o por qué no está en su poder. Entonces, si a usted le deniegan información solo por denegársela, porque no se la quieren entregar, entonces entra dentro de una de las infracciones graves. Otra de las infracciones graves es no entregar información ordenada por la persona oficial de información, es decir, que la información pública debe ser canalizada por el oficial de información. No pueden entregarle la información el gerente de una de las instituciones, no. El único canal para la entrega de la información pública es el oficial de información y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha fuga de información que a veces sucede dentro de las instituciones públicas que a la larga no tiene toda la legalidad porque no ha sido entregada, la información no ha sido ordenada incluso por el oficial de información, es decir, el oficial de información no ha sido quien ha requerido a la unidad respectiva que entregue la información que están solicitando. Entonces, el canal para la entrega de la información, como les repito, es el oficial de información. Debe de mediar una orden del oficial de información de que se entregue también la misma. Por eso es importante el papel de los oficiales y de las oficiales de información, porque son ese contacto directo con los ciudadanos y las ciudadanas, pero además el contacto con la institución y con las unidades respectivas que permiten y que tienen la obligación de entregar la información pública. Seguimos. También dentro de las infracciones graves, ¿se acuerdan que al principio dijimos que eran 6? Esta es la cuarta, entregar parcialmente o de forma ininteligible la información ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Fíjense que bajo esta infracción nosotros ya hemos seguido procesos sancionatorios por la no entrega de la información ordenada por el instituto. Y es que cuando usted llega a una institución, a un ministerio a pedir información y resulta que le dicen, mire, esta información es inexistente, pero usted sabe que esa información existe porque resulta que usted conoció que esa información existía y existió y la han elaborado en esa institución. Entonces usted se va al instituto a apelar porque usted no está conforme con esa notificación que le dieron en el ministerio donde usted fue a pedir la información. Entonces usted va a apelar, hace un proceso de audiencia, hace un procedimiento. En la audiencia, posteriormente, el Pleno de Comisionados y Comisionadas toma una decisión, una resolución que dice, bueno, al final la persona solicitante, apelante, tiene la razón y se le ordena al Ministerio X que entregue la información. Esa resolución de ordenar la entrega de la información es la que, si no es cumplida, entra dentro de una infracción grave. Y nosotros ya nos habilita de oficio, es decir, sin que alguien lo solicite, sino que de manera directa, nos habilita al Instituto de Acceso a la Información Pública de activar nuestro procedimiento sancionador, que es precisamente interponer una multa posteriormente a un proceso donde la institución diga por qué no ha entregado la información y por qué no ha acatado la resolución del instituto. Entonces, se inicia un procedimiento sancionador al respecto. Ya han habido varios casos donde se ha iniciado el procedimiento sancionador y donde se ha interpuesto la multa por la no entrega de la información al ciudadano y por no cumplir y acatar la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. La quinta de las infracciones graves, invocar como reservada la información que no cumpla con esas características. Yo les decía que la información puede ser denegada por ser reservada, por ser confidencial o porque diga que no existe la institución. Cuando una información se dice que es reservada, esta es reservada en la medida que se invoquen algunas causales que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre estas causales es que sea una información que venga a perjudicar el plan estratégico de seguridad de país, por ejemplo, que sea una información que no se puede entregar porque vienen a dañar los intereses de una institución. Es decir, por esas razones es que se puede decir que una información es reservada. Pero una institución, por ejemplo, no puede reservar salario, ¿verdad? Es decir, si alguien le pide cuál es el salario del funcionario tal,
no le puede decir, es información reservada, es información confidencial. No pueden decir eso, porque es información, además que es pública, es una información pública oficiosa, que es una información que debe de estar directamente al acceso de la ciudadanía a través de los portales de transparencia. Entonces, no se puede invocar la reserva de una información si no tiene las características de información reservada. No se puede reservar, por ejemplo, les voy a contar un último caso, porque aquí ya no adelantaría criterio, pero no sé si ustedes se recuerdan, hace poco sacamos un comunicado sobre una solicitud de información que había hecho un solicitante a la alcaldía de Santa Tecla, pidiendo sobre los planes, sobre un contrato, un convenio que tenía que ver con cámaras de seguridad en toda la municipalidad. Entonces, es un contrato y un convenio que hizo la alcaldía con una empresa X. Entonces, estaban alegando que era información reservada porque eso iba a dañar la integridad y bueno, estos eran los alegatos de la municipalidad. El instituto resolvió que es información pública. En primer lugar, porque la municipalidad no tiene una total competencia en las cuestiones de seguridad pública, ¿verdad? Sabemos que la seguridad pública está en manos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y bueno, y dependiendo de quién esté en el gobierno, pues también le delega algunas atribuciones al Ministerio de la Defensa Nacional. Pero una alcaldía, una municipalidad no tiene esa competencia. Entonces, no puede reservar esa información es pública y debe de ser entregada a los ciudadanos de Santa Tecla y el país en general puede conocer de qué se trata ese contrato, de cuánto ha costado ese contrato y para qué, cuáles son los objetivos de ese contrato. Entonces, no se puede invocar como reservada la información que no cumpla con esas características, sino es una infracción grave que también se puede denunciar. También se dice entregar parcialmente o de manera ininteligible información ordenada por la persona oficial de información. Esto es como algo reiterado, ¿verdad? Como ya lo veíamos anteriormente, es reiterar la infracción. Continuamos. La siguiente, por favor. Ahí está. Hoy vamos a las infracciones muy graves. Dentro de las infracciones muy graves tenemos la de sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar total o parcialmente la información. Por ejemplo, hemos visto hace poco el caso del Mozote, ha sido un caso muy sentido, ustedes lo han visto en las noticias, donde a requerimiento del juez, pero incluso no ha sido solo el caso del Mozote, sino que también nosotros como instituto lo hemos requerido en otros casos, por ejemplo, en casos que tienen que ver con los casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. Se ha resuelto que esta información, que los archivos deben de ser accesibles para las víctimas, es decir, deben de poderle otorgar el acceso a las personas que son las que están interesadas, digamos, en ventilar su caso porque han tenido personas desaparecidas, víctimas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces las instituciones alegan que esta información pues, ha sido destruida o que esta información alguien la sustrajo o tienden, ¿verdad?, a ocultar esa información, es decir, decir que no está aquí, ¿verdad?, en los archivos de las instituciones. Esto pasa mucho con los casos estos que les digo que son de derechos humanos, sobre todo de violaciones de derechos humanos y pasado conflicto armado. Por ejemplo, las intervenciones a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional está ventilando los casos en Fiscalía y ha pedido más información al Ministerio de la Defensa Nacional, pero ha habido una denegatoria total al acceso y entonces hay una actitud de algunas instituciones de llevar a ocultar la información. Entonces eso puede ser una infracción muy grave. Claro, hay que lograrla fundamentar bien, digamos, si ya se inicia un procedimiento sancionatorio, pero lo que sí es que existe esta infracción de sustraer, de destruir, de ocultar, de inutilizar o alterar total o parcialmente la información. Esto realmente es una de las infracciones muy graves. La siguiente es entregar o difundir información reservada o confidencial. Esta es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, también una institución, si una información está dentro de las causales de ser reservada, pues no la puede entregar porque también entraría en una infracción muy grave.
O si entregan información que es confidencial, por ejemplo, que también ya hemos tenido casos, a veces hay funcionarios de que han entregado información que es confidencial de empleados públicos, por ejemplo. Hace poco ha entrado un caso al instituto que es una madre llevaba un caso de disciplinario dentro de su trabajo, dentro de una institución pública. La jefatura de esta empleada presentó como prueba los plantares de su hija, de la hija de la empleada, como prueba para comprobar el hecho que estaban viendo ahí, que no lo voy a desarrollar ahorita. Entonces, esa divulgación de los plantares es una información confidencial. Es decir, esa información no tiene por qué tenerla ninguna jefatura, ningún funcionario, sino que deben incluso estar en resguardo de la unidad de talento humano, de recursos humanos, que para poder entregarla debe de mediar consentimiento de la persona que es dueña de la información, en este caso de la mamá, porque ella es la tutora de la niña. Entonces, este tipo de información que es confidencial no puede ser entregada, sino media consentimiento de la persona que es la propietaria de esa información. Me refiero cuando digo información confidencial, porque a veces los empleados públicos creen que su nombre es confidencial y nos han alegado en muchas audiencias y nos dicen, miren, no entreguen mi información porque la seguridad de cómo está complicado. Lo que pasa es que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho de saber quiénes son los empleados públicos, porque se nos paga con fondos públicos y se tienen derecho a saber cuánto se nos paga. Lo que sí es limitado es saber dónde vive, su número de DUI, esa es información confidencial e incluso algunos datos son sensibles, su núcleo familiar, su identidad sexual, también es un dato confidencial, es un dato sensible. Y bueno, y otro dato, su preferencia política, partidaria me refiero, ¿verdad? Porque político creo que tenemos todos alguna posición política, su preferencia partidaria. Esos son datos, incluso si usted está sindicalizado o no, ese es un dato que es confidencial y sí se puede entregar siempre y cuando la persona que es dueña pues da la autorización para eso. La siguiente infracción muy grave es la de no entregar información ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ya les decía, esto es de manera reiterada, es decir, que un oficial no solo una vez, sino que varias veces se ha negado a entregar información que ha sido ordenada por el instituto. Y esta, pues obviamente, entra dentro de las infracciones muy graves. Siguiente. Bueno, ya de las últimas infracciones, que son de las muy graves, está la de falta de nombramiento del oficial de información. Toda institución pública debe de tener un oficial de información nombrado, como también debe de tener un oficial de gestión documental y archivo. Es decir, son dos oficiales los que deben de tener las instituciones. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo en las municipalidades. Bueno, en las municipalidades ponen al síndico de oficial de información. Y si no, bueno, vamos a poner aquí a la señora de la limpieza, ¿verdad? La señora ordenanza, ven aquí como oficial de información, que yo no quiero desmeritarla. Yo creo que podría ser una excelente oficial de información, pero si le dejaran el cargo exclusivo de oficial de información. Porque la ley de acceso a la información pública es una responsabilidad grande, porque ya veíamos al principio de que si en la medida sea efectivo el derecho de acceso a la información pública, en esa medida nos va a permitir acceder a otros derechos. Quiere decir que el oficial de información, que es el canal, debe de ser una persona exclusiva para eso y además preparada para poder hacer ese papel fundamental para poder garantizar los derechos que ya hablábamos al principio. Entonces, la falta de nombramiento de oficial de información es una infracción muy grave. Y esto, obviamente, pasa muy comúnmente. Cada vez es menos, porque hay que también decir que, como ya les decía también al inicio, pues es una ley nueva, es una normativa que ha llevado a las instituciones a hacer muchos cambios. Y entonces eso también no ha sido tan fácil para las instituciones adaptarse a este cambio y es un proceso. Claro, lo que sucede es que no podemos tampoco nosotros ni nosotras dejar de estar vigilantes
para poder garantizar de que cada vez exista un oficial de información, que este oficial de información tenga las herramientas suficientes para hacer su trabajo, porque a veces eso pasa también. Ustedes van a algunas instituciones y llega, ¿dónde está la oficina del oficial de información, verdad? Y resulta que es a veces un lugar bien inhóspito. Son lugares que no son adecuados para hacer esa labor. Incluso a veces son lugares donde se ve la identidad de la persona que llega a solicitar la información. O sea, son lugares abiertos donde cualquiera que llegue, pues obviamente van a decir, más sobre todo en las municipalidades que toda la gente se conoce o mucha gente se conoce. Entonces, no, es que la niña fulanita vino a pedir aquella información, fíjate. Sí, sí, ahí la vive. Entonces, eso no se puede permitir. Es decir, el lugar, las condiciones donde debe de ser el oficial de información deben de ser condiciones seguras para la persona que llega a solicitar información, porque una de las cosas que dice la Ley de Acceso a la Información Pública es que debe de mantenerse la confidencialidad de la persona que llega a solicitar la información. Entonces, claro, pero si no hay condiciones para eso, entonces la identidad se divulga por sí sola y eso pues nos hace caer en otras violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. La siguiente es negarse a entregar la información solicitada sin justificación, es decir, simplemente decir, ¿verdad? Discúlpeme, pero aquí no le podemos entregar información. Mire, usted viene aquí muchas veces, insiste mucho, es incómodo para nosotros porque pasa. Nosotros hemos visto casos de denuncias donde pues a la gente rápido la tratan de quitarle el impulso de pedir información y le niegan la información de entrada. Eso es una infracción muy grave. Y la última, tener información bajo custodia de forma desactualizada, desordenada o en violación a los lineamientos de la gestión documental y los archivos. Fíjense que en esta materia, sobre todo, el tema de la gestión documental y los archivos es una materia que es poco desarrollada en nuestro país. Es decir, a veces se cree que tener archivos es tener un montón de cajas o tener un montón de ampos, ¿verdad? Y poner la información ahí la que sea y colocarla donde sea. Nosotros hemos tenido casos, hemos visitado municipalidades donde si yo le mostrara una fotografía, ustedes pudieran ver las condiciones en las que han estado los archivos. Y realmente la información de la documental tirada totalmente, animales encima de la información. Entonces, esto lo que ha hecho es que los documentos, si están tirados, si usted deja, por ejemplo, documentos tirados, aunque sea en el piso por mucho tiempo, estos se deterioran. Y entonces una persona que quería pedir información, por ejemplo, de su cédula, porque se acuerdan cuando existía la cédula, yo todavía logré la cédula, si alguien llega a pedir información de su cédula de identidad, alguna documentación en algunas municipalidades ha estado tirada totalmente. Entonces, o partidas de nacimiento, por ejemplo, que son documentos bien personales, que deben de cuidarse porque están bajo resguardo de las municipalidades. O información en las instituciones del Estado, por ejemplo, que también deben de mantener bien sus archivos, darles una buena conservación y darles una buena gestión. Entonces, cuando no se tiene esta información de manera actualizada, ordenada, pues se violenta ya lo que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pero también lo que ya establece los lineamientos de gestión documental y archivos, que es precisamente contar con un sistema de gestión documental, contar con un oficial de gestión documental, contar con archivos adecuados, ventilados, tener los archivos de manera adecuada también, no tener los documentos con grapas, por ejemplo. Ese es uno de los lineamientos que ya establece, es decir, porque una de las cosas que deterioran los documentos que se resguardan en las instituciones públicas son tenerlo como con muchas grapas, con clics o con otro tipo de material que pueda generar algún tipo de daño al documento. Entonces, hay toda una capacitación para lograr conservar los documentos y muchas personas se pueden decir, ¿y para qué quieren esos documentos si ni son documentos viejos, verdad? Entonces, ¿para qué? No nos va a servir para nada. Pero por el contrario, en la medida que las instituciones tienen documentos con una buena conservación y una buena gestión, en esa medida tenemos acceso a información pública. Si usted puede llegar a pedir información del año pasado, pero si no está debidamente archivada, entonces le van a decir, eso fue el año pasado, estamos ahorita en el presente. No, tienen que entregar la información. Entonces esto debe de estar, para poderla entregar, debe de estar debidamente archivada.
Y esto es una de las infracciones que nos lleva a que si no está debidamente ordenada, actualizada, esto lo lleva a tener una infracción muy grave. Y nos ha llevado también a multar municipalidades. Hace poco hemos estado en varias audiencias con municipalidades que nos ha tocado imponer multas al Consejo Municipal porque hemos encontrado los archivos totalmente deteriorados, como les decía. Bueno, y tenemos las evidencias de eso y eso no puede pasar, ¿verdad? Es decir, ya con varios años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos que ir avanzando en la gestión documental también, ¿verdad? No podemos alegar, las instituciones no pueden alegar de que no cuentan con los recursos para eso, porque es parte de mantener ordenado y poder darle cuenta a los ciudadanos y a las ciudadanas también. Yo fui a una alcaldía, fue la alcaldía fui a varias, pero de las que yo les puedo comentar, fui a la de San Francisco Gotera. Bueno, le preguntamos, bueno, ¿dónde están los archivos, el archivo histórico, dónde lo tienen? Fíjese que esa la tenemos ya por la cancha, me dijeron, vea. Entonces, ok, vamos. Bueno, te vamos a ir a la cancha, le dije yo, ¿verdad? Entonces, no, pero es que ahorita no tenemos la llave de ahí donde está. ¿Y cómo podemos conseguir las llaves? Bueno, entre esa conversación que teníamos, al final le dije, bueno, vamos a esperar a que vengan las llaves porque queremos ir a ver el archivo. Bueno, y justo llegamos al lugar y claro, ¿verdad? Entramos, era aquello, imagínense que habían ahí contratos, ahí habían recibos de pago, ahí habían facturas. ¿Para qué sirve esta documentación? Es para dar cuentas. Por ejemplo, una municipalidad puede decir, miren, elaboramos el contrato, la licitación de pavimentar esta calle, por decirle algo. Aquí están las facturas, aquí está la documentación, donde esto se ejecutó de manera normal, ordenada y además de manera proba. Para eso sirve, para rendir cuentas. O, por ejemplo, hay personas que llegan a solicitar por qué a la comunidad X, por decirle, la comunidad Atonuevo, no tiene agua potable. Porque resulta de que hubo un proyecto de agua potable que a la comunidad Atonuevo no la tomaron en cuenta. Entonces la municipalidad puede decir, no, discúlpenme, el proyecto va para todos y todas. El proyecto va para la comunidad Atonuevo, para la comunidad de Las Pavas, para la comunidad, etcétera, etcétera. Y aquí está la documentación de eso. Eso sirve para poder, es decir, la documentación por eso es sumamente importante para cualquier institución. Es más, los funcionarios y funcionarias públicas deben de saber que tener la información, la documentación, les ayuda a que también puedan continuar dentro de la administración de una municipalidad o puedan continuar dentro del gobierno, ¿verdad? Si es el gobierno central, o puedan continuar como diputados y diputadas, ¿verdad? O como magistrados de la Corte. Es decir, debemos de saber de que en la medida que tengamos respaldo de nuestras actuaciones, en esa medida también la ciudadanía puede darnos un voto de confianza más. Entonces, los más ganadores también, además de los ciudadanos y las ciudadanas que garantizan su derecho de acceso a la información pública a través de la documentación, también nosotros, funcionarios y funcionarias públicas, debemos de saber de que si tenemos respaldo de nuestras actuaciones, eso nos va a permitir también hablar con solvencia y decir, yo hice las cosas de manera legal, correcta y con acceso a la ciudadanía de la información. No tengo que ocultar nada. Porque cuando hay un ocultamiento, una resistencia a entregar información, entonces a uno le entra desconfianza. Y esto no solo nos pasa con las instituciones públicas, ¿verdad? Nos pasa hasta con nuestra familia, ¿verdad? Si vemos que nuestra familia, alguien de la familia nos niega, no sé qué, uno dice, ajá, ¿verdad? Hay algo. Entonces, esa duda no tiene por qué existir en las instituciones públicas. Entonces, porque en la medida de que esa duda existe, pues ya pierde la credibilidad y pues sí, ¿verdad? Pero eso es uno de los beneficios, como ya lo decíamos, del acceder a información pública. Veo que hay algunas preguntas, las dejamos para el final, ¿verdad? Ya casi termino. La siguiente. Sí, claro, la dejamos para el final y así podemos conversar con nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Ok. Bueno, dentro de los sancionatorios emblemáticos, ustedes no sé si han logrado, vieron algunos que han sido hace poco,
sancionamos, se interpuso una multa de $12,165 a la ministra de Vivienda actual por haber divulgado información confidencial, porque se recuerdan que habíamos visto que una de las infracciones era divulgar información reservada o confidencial. Pues en este caso hubo una divulgación de la información confidencial de una señora que fue beneficiaria de un proyecto, de una cárcava, no sé si ustedes se recuerdan de esa noticia, de una cárcava que sucedió allá por la colonia Santa Lucía. Esta persona fue una de las beneficiarias, pero hizo una protesta. Bueno, protestó por no me acuerdo qué. Por eso, pues, porque creo que porque no llegaban a atender ese problema. Entonces, la ministra de Vivienda en su Twitter publicó todos los datos de la señora que estaba protestando. La foto del DUI, la foto del NIT, bueno, publicó toda esa información. Entonces el instituto, después de un proceso, claro está, multó a la ministra de Vivienda con una multa de $12,165 por entregar información confidencial. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor, diapositiva. Aquí está la siguiente. Bueno, aquí ha sido la sanción hacia el Consejo Municipal de Apopa y exsecretario municipal de Apopa. Se recuerdan que yo les comentaba, aquí la multa fue impuesta para 14 miembros del Consejo Municipal por un monto de $9,733 por persona y al exsecretario municipal por un monto de $6,691. Una de las informaciones, la infracción por la cual se les multó fue por tener la información, la última que acabamos de ver justo, tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en la ley y por el instituto. Entonces, este es uno de los casos que les digo de las municipalidades, de las cuales hemos visto el año pasado, que el caso de Apopa, yo no tuve la oportunidad de verlo en persona, pero sí vi el AMPO de las fotografías, y sí pudimos ver unos archivos totalmente descuidados y desorganizados. Entonces, esto hizo que interpusiéramos una multa de 9,000 y fracción para los miembros del consejo y 6,000 y también 6,691 para el secretario municipal. Seguimos con el siguiente caso. Otro de los casos es, yo creo que este es el último, fue sancionado también por $6,000. Esto fue una multa impuesta por $6,000 al señor, aquí hasta pusimos el nombre del Julio César Marroquín Hernández, que es el coordinador de la Unidad de Supervisión y Control de Registros de las Personas Naturales. Y este caso fue multado debido a que se le seguía un procedimiento sancionatorio en contra de él, de la Comisión del Servicio Civil, y él remitió correo electrónico a una cantidad considerable de correos electrónicos de la resolución emitida por la parte de dicha comisión. Ustedes saben que las comisiones del servicio civil en las instituciones públicas ven casos laborales, pues ahí se ven muchos datos personales. Entonces, claro, la que debe tener acceso es la comisión del servicio civil. Entonces, esta persona no puede divulgar, por ejemplo, en un correo electrónico todos los datos personales de alguien, ¿verdad? Que quizás está ventilado en este caso en particular. Entonces, a raíz de eso, pues, tuvo una multa de $6,000. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo podemos denunciar, digamos? Bueno, la denuncia es fácil. Usted puede acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública, puede ir de manera física. Bueno, hoy estamos un poco limitados por el tema de la pandemia, ¿verdad? Estamos estamos sumando algunas medidas de presencia física de la persona, pero puede ir también cuando ya se habilite este servicio de manera física, la dirección del instituto es la prolongación de Avenida Alberto Masferrer y la calle El Volcán, número 88, el edificio Ocachán, el segundo nivel, San Salvador. Esto queda después de la Constitución, en salvadoreño, ¿verdad? Y salvadoreña, en Constitución, usted va para arriba, justamente después encuentra otro redondel, siempre sigue, da media vuelta a redondel, siempre sigue para arriba y va a encontrar el edificio Ocachán, que precisamente es el edificio que le dicen el restaurante El Jade. Ahí en ese edificio pues estamos como instituto. Y si no, puede contactarse a través del oficial receptor del Instituto de Acceso a la Información Pública y ahí interponer su denuncia. El procedimiento dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública, por lo que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública, es totalmente sencillo.
Es decir, si usted no es abogado, si usted no es abogada, usted no debe tener miedo en acceder a este servicio, hacer la denuncia. Lo más que va a pasar es que le van a decir, miren, por favor, le pedimos que nos ayude y nos dé estos elementos que le hicieron falta para poder completar su denuncia. Y si no, pues usted puede llamar al 2205, me quitaron la diapositiva, pero puede llamar al 2205, yo no me lo puedo, pero aquí lo tengo, al 2205-3800. También ahí le pueden entregar la información que usted necesita. Puede preguntar si tiene algo. Sí, gracias. Ya solo eso me faltaba el teléfono. Puede llamar, sino al 2205-3800 y también ahí pedir la información que necesita, cómo hacer la denuncia, lo que le está pasando y por dónde pues el camino que usted puede optar para hacer valer su derecho de acceso a la información pública. Yo realmente ya no me extiendo más. Yo creo que ya me extendí un poco. Espero no haberles aburrido. Creo que he tratado de ser un poco rápida. Tengo un problema que sí, yo soy pura metralleta para hablar. Hablo muy rápido, pero si hay algo que no hayan comprendido, pues yo estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias a ustedes por su atención y quedo a las órdenes. Gracias, comisionada. Le agradecemos muchísimo toda esta presentación. Ha sido súper interesante porque de la teoría, que por supuesto a veces puede ser un poco complicado porque hay que leer la ley y hay que empaparnos en esto, pero los casos también nos han ayudado mucho a entender la dinámica del Instituto de Acceso a la Información Pública, la función tan importante que realiza de Contralora. Hay que tenerlo claro, el Instituto de Acceso a la Información Pública es parte de de otras organizaciones que también son contraloras y en este caso especialmente sobre el derecho al acceso a la información pública. Así que súper interesante. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos y amigas que están comentando, así que le paso la voz a Rafael para que nos cuente las preguntas y podamos reflexionar sobre eso. O sea que preguntan si no hay problema que se pida información cuando esa puede ser en detrimento de la misma institución, comisionada. No hay ningún problema. Es decir, siempre y cuando sea información que haya sido generada por la institución. Porque hay que saber que la información debe de ser generada, es decir, debe de crearse esa información en ese lugar, digamos. Entonces, claro, alguien puede decir, yo funcionaria pública, vea, digo, no, esa información no la entreguemos, vea, porque nos puede complicar, ¿verdad? Van a saber que no hicimos correctamente el procedimiento de licitación, por ejemplo. O pueden saber que no contratamos de manera adecuada al personal. O pueden saber de que estamos utilizando los fondos públicos para beneficio propio. Entonces no la entreguemos. Pues precisamente para eso se necesita que usted pida la información. Para saber si lo que la institución está haciendo, lo está haciendo bien. Y la institución está en la obligación de mostrarle a usted la información, sea como sea. Si la información, ni modo, porque la información habla por sí sola, si usted le empieza a revisar, y la información le va a decir, creo que aquí, vea, se saltaron el procedimiento para contratar. Creo que aquí están utilizando fondos públicos de manera rara o irregular. Entonces, eso ya le da una alarma al ciudadano y a la ciudadana para controlar, para hacer Contraloría Social. Y eso es lo que necesitamos en las instituciones públicas, que los ciudadanos, las ciudadanas estén activos, que no tengan miedo de pedir información. Es más, no debe de haber temor para eso. Claro, sabemos de que siempre hay miedo, ¿verdad? En una institución donde estamos, en un país, mejor dicho, donde estamos construyendo democracia aún, que nuestra democracia es muy reciente, puedo decirlo, pues tal vez podemos discutirlo posteriormente, pero yo creo que nuestra democracia todavía está creciendo, está en construcción. Entonces, claro, pedir información puede ser como incómodo, pero en realidad si hay información que está en detrimento de la institución, es que entonces quiere decir de que se están haciendo de manera incorrecta o de manera irregular
el ejercicio de la función pública. Y precisamente eso es lo que tenemos que evitar. No hay que perder de vista que lo que las instituciones ejecutan son fondos públicos. Y a partir de que son fondos públicos nos llevan a la obligación de como ciudadanos y ciudadanas de este país a pedir cuentas de esos fondos públicos. Es una obligación, ¿verdad? Y los funcionarios, la obligación es de ejecutar de manera correcta los fondos públicos y que esto llegue a los sectores más necesitados del país, porque en un país pobre como el nuestro, el presupuesto o lo que tengamos debe de ser bien priorizado y bien utilizado. En esta pregunta, Javier ha ampliado un poco la primera cuestionamiento que hizo y dice, mire, pero si esta es información reservada, Ahí siempre sí, será. Ujú. Ahí sí, acordémonos de que la información reservada debe tener varias causales. Si es información reservada, totalmente, ¿verdad? Si la información que está alegando la institución que no puede entregar porque es información reservada, pues no. Ahí sí, aunque realmente creamos de que deben entregarnos la información, pues eso no se puede. Ya vimos de que obviamente la generalidad es que la información es pública, ¿verdad? Es decir, las excepciones, porque son excepciones, recordemos, las excepciones son el que sea confidencial, que sea reservada por alguna de las causales que ya establece la ley, o que no exista, ¿verdad? Y si no existe, debe de justificar por qué la inexistencia de la misma. Incluso nosotros como instituto, cuando nos han dicho que la información es inexistente, nosotros les decimos, bueno, búsquela, vaya a buscarla de nuevo, porque si no debe de existir, pues en pocas palabras, y si no reconstruye la información. Porque es información que tiene que ver con el funcionamiento propio de la institución, entonces no puede ser que no exista, ¿verdad? Exacto. El artículo 19 de la ley establece cuáles son las causales para que una información pueda ser reservada. Okay. Primero, dice, los planes militares secretos y las negociaciones políticas. Segundo, la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. Por ejemplo, el plan control territorial, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene mucha justificación para hacer información reservada, pero claro, deben de justificar la institución, debe de justificar por qué. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país, la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad, la salud de cualquier persona. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, la que causara un serio perjuicio de la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, por ejemplo, los casos de la Fiscalía General de la República, lo que está ya ventilando la Fiscalía, pues eso tiene calidad de reserva hasta que haya una sentencia definitiva. Y bueno, y toda aquella que comprometiera las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales. Esas son las únicas causales que puede decretarse como información reservada. Como les decía, la información la información pública no puede ser reservada por cualquier motivo. Muy bien, vamos a ver, hay más preguntas, ¿verdad, Rafael? Cuéntanos qué es lo que quieren conocer más sobre este tema nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando. Exactamente. Yo creo que eso tenemos que irlo superando poco a poco, ¿verdad? En la medida que todos y todas seamos voz, porque yo creo que el nombre de esta jornada de participación, que lo unen de participar, pero también con accionar, creo que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva precisamente a lo que Nidia nos dice, que no debe de haber temor de mostrar la información ni de parte de las instituciones y también eso va a ser posible en la medida que participen de manera activa los ciudadanos y las
acceso a la información pública. Entonces las instituciones no pueden cambiar el estado de una información. Eso ya es, incluso podría valorarse como un delito también, es decir, además de violentar la ley de acceso a la información pública, donde imponemos una sanción administrativa, también podría considerarse como una infracción también al Código Penal, que nos lleva a eso, ¿verdad? A que las instituciones no deben de cambiar el estado de la información. Entonces, claro, a veces lo que sucede es de que se hace ese tipo de cosas, pero caen en una situación de ilegalidad total que realmente no podemos permitirla. Muy bien, sigamos con las otras preguntas. Rafael, tenemos más preguntitas, ¿verdad? Nuestros amigos y amigas que están conectadas. Okay. Hay una interesante, comisionada, que dice: tengo entendido que el 8 de septiembre del presente año el presidente Nayib Bukele reformó el reglamento de la ley de acceso a la información pública, debilitando el acceso de los ciudadanos. Esto fue denunciado por la abogada Ruth López. ¿Es cierta esta situación? Lo digo yo porque no lo preguntaron de esa manera. Hubo una reforma, hubieron varias reformas al reglamento de la ley de acceso a la información pública y efectivamente yo considero, porque ha sido mi posición, que las reformas debilitan la institucionalidad que garantiza el derecho al acceso a la información pública. Eso es uno. Pero también hacen más engorroso el proceso de que nosotros como instituto podamos quitar una reserva de información. Porque lo que pasa es que una de las reformas que ha venido o que se dio fue precisamente que la información que era catalogada o que es catalogada como reservada a las instituciones, esta no puede ser, les digo en palabras como sencillas, como quitada o levantada por el instituto de manera oficiosa o de manera directa, sino que esto tiene que pasar por un proceso y un proceso que alarga, digamos, la entrega de la información. Entonces sí, el 8 de septiembre hubieron estas reformas que desde mi punto de vista sí viene a limitar el marco jurídico del Instituto de Acceso a la Información Pública y hace también que debilite, digamos, de una u otra manera este derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información pública, sobre todo específicamente en este punto específico de la información reservada. Muy bien, tenemos una última pregunta. Rafael, ¿nos comentas cuál es esa pregunta para que podamos ir concluyendo con este interesante? Los comentarios han sido muy buenos, comisionada, les ha gustado, piden más foros de estos y yo creo que es fundamental estar en esta constante capacitación sobre los derechos que como ciudadanos tenemos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la última pregunta, Rafael. ¿Es correcto? Fíjate que, bueno, nosotros nos hemos enterado a través de las mismas publicaciones en los diarios, ¿verdad? Yo, para serles honesta, así a simple vista, porque obviamente no tenemos mayores elementos que lo que ya establecen los periódicos, de que obviamente hay noticias donde se dice de que a partir de orden del ministro de Salud, las pruebas deben de ser reservadas. Yo creo que esta información, más bien que reservada, es información confidencial. Es decir, no es información que no se puede entregar a cualquiera porque es información confidencial, pero sí debo tener acceso yo. Si ahí está mi examen y mi prueba, yo sí puedo tener acceso a eso. No sé si me doy a entender. Es decir, por ejemplo, todos los que estamos acá nos hicimos la prueba por COVID con el Ministerio de Salud, pero solo nos llamaron. Por ejemplo, a mí me la hicieron. A mí me llamaron un día y miren, no, salió negativo, vea. Entonces, y yo, ok, y nos van a entregar algo por escrito de eso para nosotros decir, ¿verdad? Tener la solvencia. Claro. Pero fíjese que no estamos entregando eso por escrito porque son tantas y bueno. Lo que quiero decir con eso, yo sí tengo derecho a acceder a eso por escrito, ¿verdad? Lo que sí, por ejemplo, Rafael y Pedro no pueden acceder a mi información, pero sí pueden acceder a la de ellos y deben. Por ejemplo, Pedro debe de saber cómo salió en su examen de COVID. Rafael también. Y así todos los que estamos presentes acá. Entonces, sí, la información en realidad, las pruebas de COVID deben de son confidenciales, pero las personas que son dueñas de sus pruebas sí pueden tener acceso a eso.
Creo que ahí ha habido una mala interpretación Claro. a las, quizás a las valoraciones o a las declaraciones que ha hecho el ministro de Salud en este caso. Yo creo que lo que él quería Así es. decir es que es información confidencial, ¿verdad? Que no Sí, puede ser sí, entregada a todo el mundo. Y eso es claro. cierto, porque la ley de acceso a la información pública sí lo establece también. Perfecto. Creo que tenemos entonces ya cubiertas las preguntas, las interrogantes. Los comentarios han sido muy buenos. Le agradecemos a usted, comisionada Escobar, su tiempo. Ha sido fabuloso. Yo tenía una pregunta que no quiero quedarme con las ganas. La voy a hacer en unos últimos minutos que tenemos. ¿Qué pasa si el funcionario no cumple con la multa que se le impone, la sanción? ¿Cuál es el procedimiento de ejecutar esta sanción? Nosotros lo que hacemos es que certificamos a la fiscalía, Ok. es decir, certificamos inmediatamente a la fiscalía vencido el plazo y que la fiscalía sea ya en vía penal, es decir, se le complica más al ciudadano, ¿verdad? Porque ya tiene que ir a la fiscalía a argumentar por qué no ha cumplido una orden del Instituto de Acceso a la Información Ujú. Pública. Muy bien. Entonces un funcionario público debe de saber, más sobre todo los procesos nuestros que son largos, ¿verdad? Uno deja de ser funcionario, uno no está eterno en los cargos, ¿verdad? Entonces debemos de saber de que al salir pedir, ¿verdad? Y hacer las cosas bien para que cuando salgamos no tengamos que andar en esos trámites, porque lo que pasa es de que si yo no cumplo la ley, y sobre todo en este caso la ley de acceso a la información pública, un requerimiento de una institución que garante de este derecho, pues obviamente me certifiquen a la fiscalía, entonces esto se me hace más largo. Y ya yo ya no puedo ni tampoco asumir otros cargos porque me piden constancia o solvencia de la fiscalía y que, no, disculpe, pero usted tiene un problema con el Instituto de Acceso a la Información Pública porque no pagó la multa, ¿verdad? Y estamos investigando al respecto y si corroboramos, podemos hasta judicializar el caso. Eso es lo que Muy bien. sucede cuando alguien no paga la multa. Muchas gracias, comisionada Claudia Liduvina Escobar Campos. Ha sido excelente la ponencia, que hemos tenido muchas dudas y han quedado aclaradas. Recordarles a nuestros amigos y amigas que vamos a tener un foro más el 16 de octubre. El tema es Contraloría Social. Todo está vinculado porque si ejercemos el derecho al acceso a la información pública y luego esa información la utilizamos, nos sirve como Contraloría Social. Así es que agradecidísimo, comisionada, muy amable por su presencia con nosotros, por todo el tiempo que nos dedicó y agradecerles también a nuestros amigos y amigas que se conectaron y nos vemos el próximo 16 de octubre en otro foro interesante sobre el derecho al acceso a la información pública. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y que todos y todas estén bien.